Buenas tardes, mis estimados alumnos, mis amados amigos. Saludo allá a la hermana Nancy Sánchez, a su esposo Jimmy Ahumada, sus hijos, su hermosa familia. Un saludo a todos mis hermanos, mis alumnos, Salazar, a todos por allá. Un abrazo, se les extraña de verdad y siempre tengo en mi mente su más grato recuerdo. Quiero terminar el estudio de la hambruna mundial. Esta es la tercera parte, donde ya vamos de lleno en cuanto a las profecías escatológicas de los últimos tiempos. La escatología, como bien es sabido, es la rama de la teología que estudia los eventos finales y los eventos de la eternidad. Los eventos finales, los eventos físicos que estamos viendo ahora en este momento, en cuanto a profecía y lo que están por suceder. Y los eventos de la eternidad son aquellos que pasa o lo que va a pasar después que nosotros partamos de esta tierra, es decir, lo que llaman después de la muerte. Muy bien, en cuanto a la hambruna mundial, es una noticia escatológica porque ya desde siempre ha estado en la Biblia. Muchas profecías de otro lado, mayas, aztecas, egipcias, todas están basadas en los libros del Antiguo Testamento o de las profecías divinas de nuestro Señor. Fíjense que de las primeras religiones del mundo, aparte de la religión o de la relación con Dios, primero fue la relación con Dios, después fue la adoración a los ídolos. El primer hombre sobre la tierra que creó todas las religiones fue Nimrod. Sí, Nimrod. De Génesis 11, aquel que se le ocurrió crear la Torre de Babel. Era un hombre muy poderoso en la tierra. Nimrod es el mismo Thor o el mismo Odín, digamos, en las creencias nórdicas vikingas. Es el mismo Zeus en Grecia, es el mismo Baal en Babilonia, ha sido el mismo Zeus en Grecia, es el mismo, solo que con diferentes nombres. Pero estudiando bien la teología nos damos cuenta que sinceramente es el mismo. Y como les digo, es el mismo, solo que con diferentes nombres por diferentes épocas. Pero Nimrod es antiguísimo o antiquísimo. Quiero comenzar este estudio leyendo estos versos bíblicos en 1 Corintios 15, 55 en adelante, donde dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. A medida que pasa el tiempo, nosotros nos damos cuenta que muchas cosas han cambiado, menos la idolatría. La idolatría ha sufrido ciertas metamorfosis, pero siguen siendo las mismas. La persona sigue siendo idólatra cuando no conocen a Cristo. Y comienzan a creer en profecías que realmente son a medias mentiras, medias verdades. La verdadera escatología está en la Biblia. Cuando digo se aproxima una hambruna mundial, fíjense que el Padre nuestro dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Y nuestro pan de cada día no solamente simboliza el pan, la comida, la abundancia en nuestra mesa para nuestra boca y estómago, también simboliza el pan diario. Jesús, cuando enseñó a orar y dijo esa frase, Él se refería a Él: danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy nuestro pan, porque la misma palabra dice: yo soy el pan de vida. Que Él no nos falte, es Él el que no nos debe faltar, porque cuando estamos sin Él es una hambruna que sentimos. En cuanto a lo otro, a la escatología, en cuanto a los acontecimientos, bien es sabido que el mundo ha tenido diversas etapas o diversas épocas en las cuales ha habido hambruna, escasez y abundancia. ¿Recuerdan la historia de José, donde el faraón soñaba con 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas? Y él ayudó a administrar
Y eso sirvió para que cuando Egipto administró todo ese grano, toda esa comida, sirviera para alimentar a otros países y otras naciones circundantes a Egipto. Los cananeos llegaron a pedirle comida, entre ellos los hermanos de José. No conocían a José. José era el segundo al mando, era el primer ministro de Egipto, perdón. Y nos damos cuenta que lo que estamos viviendo hoy en día ya han sido etapas que hemos vivido anteriormente. Pero las de hoy, a diferencia de las anteriores, es que ya están junto a otros acontecimientos, ¿verdad? Que según el reloj profético nos indican que estamos cerca del fin. ¿Cuánto cuesta un paquete de harina en Venezuela en estos momentos? ¿Y cuánto costaba hace un año? ¿Cuánto cuesta un almuerzo completo, donde el almuerzo es, ¿verdad?, proteína, vegetales y carbohidratos? ¿Cuánto cuesta hacer un plato así? Y no solo en Venezuela, a nivel mundial. Por lo menos en Italia es caro ahorita. La comida nunca ha sido cara en Italia. Pero por consecuencia del transporte y la gasolina, el aumento de la gasolina, los combustibles, donde transportan, ¿verdad?, ciertos alimentos, todos estos alimentos y ciertos alimentos también. Es carísimo completar una mesa como naturalmente en Italia se ha acondicionado o configurado para comer. Lo mismo en toda Europa. El granero del mundo es Ucrania. Y la misma palabra de Dios lo dice, que un denario por unas cuantas libritas de trigo, ¿verdad? Por lo tanto, es difícil saber y entender si esta situación va a mejorar o va a empeorar. Yo de corazón les digo que va a empeorar. No es así, mis estimados alumnos, cuando yo les decía en clase, esto va para peor y esto va para peor. Y fíjense, la Biblia me ha dado la razón. Esto ha ido para peor. En una prédica, en una iglesia, una vez me miraron mal, como que, bueno, hermano, ¿y dónde está su confianza en el Señor? Es que está puesta en la palabra. Porque recuerden que la palabra de Dios no se equivoca, es inobjetable, no cambia, se mantiene. Les recuerdo lo que dice en Mateo 24, capítulo 24, un capítulo de referencia para entender lo que estamos pasando. Lo mismo con Lucas 21, pero nos vamos al 24 y adelantamos hasta el versículo 3. Luego, 24:3 en adelante, decimos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Dice: luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Dice Jesús le contestó: tengan cuidado, dice. Y dice: tengan cuidado, no permita que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir yo soy el Mesías, y engañarán muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerra, pero no se asusten, todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Pelearán nación contra nación y reino contra reino. La consecuencia de esto es: habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Me llama la atención la palabra que dice habrá hambres, porque que yo sepa, a la gente le da hambre. No, pero habrá hambres quiere decir que habrá una hambruna que no te saciarás bien de la primera cuando ya tienes la segunda encima. Va a haber hambre de Dios, hambre de comida, hambre de paz, hambre de armonía. Todo esto a consecuencia del pecado, fíjense. Todo esto será el comienzo de mucho sufrimiento, lo que llamamos el principio de dolores. Hay una versión bíblica llamada la Pechita, la Biblia Pechita, que es el lenguaje arameo, el lenguaje materno de Jesús, donde me gusta leer y tener en cuenta la siguiente traducción. Fíjense: cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces les dijo:
Ven, ustedes ven estos edificios, les aseguro que todo será destruido, ni una sola pared quedará en pie. Prepárense para el fin, dice acá. Todo lo que es el capítulo 24 y parte del capítulo 25, todos son advertencias escatológicas en cuanto a la destrucción del mundo y la venida de Dios. Hay un tema que a continuación veremos la semana que viene que se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia va a estar bueno. Estoy preparando metódicamente. Un saludo aquí a mi amigo Jaime Velázquez, que me está ayudando bastante con los videos. Este va a estar bien, voy a comprometerlo a difundirlo. Dice, entonces después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los Olivos y Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Hay una etapa en cuanto a las señales a las señales del fin. Esta parte me gusta hablar bastante de ella porque es la parte de la apostasía. Hay una breve apostasía antes y la completa apostasía después del arrebatamiento. Ahorita estamos en tiempo pre-apostasía, en los cuales muchos falsos sacerdotes, pastores, falsos profetas, de todo, dicen que las cosas van a mejorar. Ese es como cuando me dicen a mí: no, cuando se vaya fulano de Venezuela, todo va a mejorar. No. Lo que está pasando en Venezuela es yo lo llamaba un apocalipsis adelantado, pero es parte de esto, es parte de esta situación. Venezuela ocupa un punto geográfico muy importante a nivel del mundo. Y aunque la gente subestima o no valora lo que tiene o lo sobrevalora de las dos maneras, no ven el nivel exacto de lo que Venezuela significa para el mundo. Es una posición geográfica tan importante porque es la bomba de petróleo o la bomba de gasolina que Estados Unidos tiene a la mano. Estados Unidos solamente le cuesta en barco menos de una semana ir, llenar sus buques y volverlos a Texas, a su territorio. Tiene acceso al mar con Venezuela y a través del aire también Estados Unidos. Y hablamos de Estados Unidos como potencia, no como policía del mundo, sino como una potencia que garantiza la paz del mundo. Estados Unidos es esa tierra que garantiza la paz. Que mucha gente no entiende, claro, porque la gente comienza a pensar que como es más buena que Dios, condena a las naciones que hacen el bien, y esas personas nunca hacen el bien. Ahí tuvimos el difunto en Venezuela y él nunca hizo el bien. En parte lo que hizo fue revolcar más el país en la miseria. Las expropiaciones que se hacen a nivel mundial a empresas o a personas que trabajan, eso afectó mucho a Venezuela y al mundo. Se expropió unas fincas gigantes en Venezuela, no me recuerdo el nombre, por Guárico, y escaseó el grano en Venezuela, el arroz para hacer la pasta, y empezaron a escasear muchas cosas en Venezuela. Por lo menos antes se veía una gran variedad de una maicina, que es el borgo de maíz, o fécula de maíz, mejor dicho. De repente veíamos una sola marca. En cuanto al café, él expropió cafetales y cafeteros. En Venezuela no vimos más una marca de café, aquella con el nombre de la capital española, o la que tenía fama de América. No la vimos más, sino que con otros nombres y peor peor sabor. Venezuela dejó de ser algo que se sostenía solo para ser algo que ya daba lástima, un país tan grande, ¿no? Y lo mismo está pasando en Ucrania, en el mundo. Personas con intereses ocultos que toman, haciéndose valer por bueno, engañando a la gente, a los neófitos. Mucha gente, en este caso, les da la razón en cuanto a lo que están haciendo, y ahí están las consecuencias. Y las consecuencias bíblicas
que se suman a las consecuencias humanas empeoran la situación. Aquí dice en el versículo 4 del mismo Mateo 24 de la versión Pechita, Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. La gente del Cáucaso está vendiendo la paz a través de una guerra injustificada. Dice: no, pero es que mis connacionales que viven allá están siendo atacados. Fíjense la mentalidad, ¿no? Por nazis, extremistas nazis, drogadictos y gays. Pues dice la palabra que yo no puedo decir aquí. Eso es falso. Profe, pero ¿cómo sabe usted si usted no vive allá? Mire, eso es falso. Esa parte de Ucrania, el Donbass, Donetsk, toda esa parte del oriente ucraniano, posee un tipo de tierra llamada tierras negras, donde se cultiva gran porcentaje del trigo a nivel mundial. Trigo, sémola, entre otros granos, lentejas, todo. Y ahorita se está queriendo tomar el control de todas esas tierras productivas para comerciar con el hambre de las personas, con el hambre humana. La misma Biblia lo dice, lo leí en Apocalipsis 6. Un día de trabajo por una harina. ¿No le suena eso familiar en Venezuela? Y antes de yo salir de Venezuela, yo me recuerdo que yo vulcanicé 1 o 2 cauchos del carro mío o de mi esposa. Nada más vulcanizarlo, poner unos parchos, y como no había efectivo, la plata no valía nada, me dice el señor, el vulcanizador, el cauchero, me dice: dame un paquete de harina, pan, que no sea de esa de las cajas del club, y me das un kilo de arroz y yo te hago eso. Menos de un día de trabajo me costó 1 kilo de harina y 1 kilo de arroz. Todavía la Biblia es como que un poquito más noble, dice: por 1 kilo de harina, un día de trabajo. Ahí fueron menos de 2 horas que me cobraron a mí. Eso está pasando a nivel mundial. Lo que pasa en África desde hace décadas es por culpa de la mala gestión de los gobernantes, haciéndose valer por bueno, como aquel Idi Amin, como Mobutu Sese Seko en lo que era la República del Congo, Idi Amin en Uganda, Gaddafi en Libia. Jugaba con el hambre, las necesidades del pueblo, y solo unos pocos enchufados muestran o mostraban lo que querían vender, que un país de ensueño, como veo en TikTok, como veo en Instagram, que Venezuela se está recuperando, no sé qué, ahora sí tenemos los pies en la... Y la gente huyendo, prefiriendo morir en los Andes o en la selva antes que morir de hambre en Venezuela. Es una hambruna. El éxodo en Europa es por el hambre. Los miles y miles de pateros que viajan desde el norte de África. Esa gente viene del sur de África, del África subsahariana. Europa se encargó de empobrecer África hace siglos atrás con la repartición de África. Una manera como de exterminar las tribus. Porque África es una tierra riquísima, como Sudamérica. Ahora Europa ha intentado ayudar a África, pero no le basta una vida para eso. No le basta 1000 años para recuperar a África, después de tantos siglos atrás de daño que le hicieron. Claro, no es la misma gente de ahora, porque los garantes de la paz no pueden curar ellos solos el daño que le han hecho lo que en siglos pasados otros le hicieron a ese territorio y a donde estamos en América. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, dice el verso 5, y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países
habrá guerra y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Hablando de los desastres naturales, no voy a profundizar mucho, pero estamos viendo los desastres naturales ocurridos a causa o por tanta destrucción al medio ambiente y por tanta maldad. La tierra tiembla, como decía la canción de Desorden Público tiempo atrás, ¿verdad, mi amigo Jaime? Mi amigo Jaime es contemporáneo conmigo. Sabemos también este cantante Michael Jackson, muy querido por todos. Él en sus canciones siempre transmitía un mensaje de paz, y hay una canción llamada Salvemos el Mundo, o somos los niños, somos el mundo, somos los niños, Dangerous, canciones, música que nos invitaban a proteger el planeta, ¿no? Pero no es suficiente, sin la palabra de Dios no es suficiente. Ustedes oirán que algunos países habrán guerra. Desde que nacemos hay países en guerra. Verso 7. Porque los países pelearán unos contra otros. Lo están haciendo. Verso 8. Esto es más importante. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Todo esto es el principio. Buscad a Dios mientras os sea hallado, dice la palabra. Buscad de Dios. Tenemos que confiar en el Señor, porque el mundo se está acabando. Es en vano pensar que nos vamos a ir a vivir a Marte con Elon Musk, con Jeff Bezos y con esta gente que viaja y está buscando vida por esos territorios. Es triste saber que se está destruyendo este mundo y que no tiene más remedio o no hay otro remedio que buscar emigrar a otro. No nos basta con emigrar de acá, de nuestro propio mundo, ¿verdad? Sino que hay que buscar otro mundo. No puede ser. Eso de verdad es inaudito. ¿Dónde creen ustedes que nos van a aceptar esta gente con tanto dinero? Y dicen, nos vamos a llevar a toda esta gente que destruyó el planeta de ellos para uno nuevo, para que lo destruyan también. No puede ser. Y la Biblia no habla de eso. Por lo tanto, mis estimados Quintanilla, Salazar y demás, Bravo, la palabra de Dios nos invita a tener siempre la confianza puesta en Él, porque si nosotros no colocamos la confianza en Dios, todos estos problemas nos van a inundar de una manera que no vamos a poder ni siquiera respirar. Y el estrés va a ser tanto que, vamos a optar, como hace mucha gente, a creer en todo menos en lo real. A creer que esto siempre va a mejorar, que esto va a mejorar. El que cree que el mundo va a mejorar está pelando. No tiene sentido eso. Porque el daño que se ha causado al planeta, al mundo, al ser humano, a su espíritu, es tanto que solo Dios puede resolver este problema. Pero sin Él no podemos hacer nada. ¿Se acuerdan hace 2 años cuando comenzó este señor virus? Y la gente hizo de su casa una iglesia. Ya muchos se han olvidado de eso. Porque ya vieron que supuestamente se fue el virus. El que no se contagió, gracias a Dios, pero ya empiezan a hacer gracias. Y el que se contagió y se curó, lo mismo. No podemos estar jugando al gato y al ratón con Dios tampoco. Buscarlo nada más y perseguirlo cuando necesitamos y tenemos hambre. Tenemos que tener en cuenta que el Señor está ahí a la puerta tocando para venir a cenar con nosotros. Si no ponemos de nuestra parte, señores, estamos destinados a sufrir y a echar la red
en un lago sin pescado. A eso estamos destinados. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito siempre, como Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz que yo doy es eterna. La paz que yo ofrezco, dice el Señor, que yo doy, la paz que yo doy, el mundo no la puede ofrecer. Fíjense, Salmo 116, 1. Amo al Señor, porque escucha mis oraciones, me escucha cuando le pido ayuda. Por eso le seguiré pidiendo toda mi vida. Busquen del Señor, Él escucha. Que va a haber más hambruna, las va a haber. Pero el cristiano, como lo he dicho anteriormente, tiene al Rey Jesús. A Jesús el Mesías. A Jesús el Cristo. El Rey de los judíos. El Rey de Israel. El Rey del mundo y del universo. El Rey de tu vida y el Rey de mi vida. No se dejen ahogar en falsas corrientes de agua. Salgan, levántense, levanten esa rodilla. Busquen de Jesús. Jesús, nuestro fiel amigo. No es para nadie, es un secreto que todos somos pecadores. Porque si decimos que no pecamos, decretamos que Dios es mentiroso. Primera de Juan 1, versos 9 al 11. Pero Dios es justo para perdonar. Porque como un pecador hizo entrar el pecado a todos los seres humanos, este Salvador nos va a curar del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él sufrió la muerte de cruz, para que nosotros seamos salvos a través de Él, por medio de ese sacrificio perfecto. Resucitó al tercer día, para que nosotros podamos resucitar juntamente con Él y seamos hechos nueva criatura, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas las cosas nuevas para nosotros. La bendición del Señor nos acompaña siempre y te acompaña a ti, y de todo corazón deseo que los acompañe siempre a todos mis alumnos del Venezuela, toditos, siempre me acuerdo de todos, siempre oro por todos ustedes, por los profesores, amigos, la doctora Belkis, el profesor Julián, todos, y aquellos que también conozco. Busquen de Cristo. Él es la luz del mundo y nosotros somos luz con Él. Dios les bendiga.